Shabbat Shalom, amadas, y bienvenidas a una nueva sesión de Mujer de Valor. Les saluda Evelyn Monroy, contenta, feliz, porque hoy estudiamos, porque hoy estamos juntas para aprender la palabra. Hoy tenemos desde Argentina nuestra querida Paola Chazarreta, que como todos los sábados está ahí, pero hoy, mira, hoy está de maestra. Y tenemos a nuestra amada pastora Lina Paredes, porque es el primer sábado de mes. Así que siempre está con nosotros el primer sábado. Damos gracias a las otras maestras que están hoy de estudiantes. Así que me imagino, Paola, que tú nos llevas ante la presencia del Señor en oración. Amén. Sí, pues Buenos ya días, amadas. Gracias, Evelyn. Buenos días, amadas. Vamos a orar, a entrar en la presencia de nuestro Padre. Eterno Dios nuestro, Creador de todo, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre nuestro, el que nos permitió entrar a este convenio, el que nos escogió y nos eligió para este tiempo, para este momento, acá unidas en oración, para entrar en tu día, en tu shalom, para entrar en tu estudio, en donde vos cada día depositas semillas en nosotras para que podamos dar frutos. Y así en esta hora venimos con nuestros corazones, así en nuestras manos, para poder ser vasijas llenas de vos. Y en este momento también eh, vamos a recordar y orar por todos aquellos que están en necesidad, aquellos que están en aflicción, aquellos que están pasando momentos de pruebas, aquellos que están pasando por situaciones de salud. Los ponemos en tus manos, Padre, sabiendo que tú tienes planes de bien para tus hijos, que podamos dejar también todas esas cargas y todas distracciones para poder enfocarnos en tu palabra, en esta guía diaria que es la que nos ayuda a caminar todos los días, que no perdamos el foco ni el objetivo de que somos parte de este pueblo Israel para hacer luz para otros, no para la gloria nuestra, sino para tu gloria, por los méritos que hizo nuestro Mesías, el que dio la vida por amor a nosotros en obediencia a vos, Padre nuestro. Así que podemos ser luz para otros, para nuestros hogares o en los lugares donde estemos, eh, que podamos ser esas mujeres de valor y que de nuestra boca sí salgan palabras de bendición hacia otros eternamente. Alabado sea tu nombre por siempre y eternamente. Te damos gracias por cada una de tus bendiciones eternas. Así hemos orado. Amén. Me gustaría compartir un salmo. Esta mañana estaba leyendo un poquito y tratando de conectarme en el momento en que están todos durmiendo acá en casa. Y me levanté tempranito y tampoco tan temprano, pero es temprano para lo que habitualmente nos levantamos acá a 6:30 de la mañana, así que y me gustó este salmo, el Salmo 100, se los voy a leer. Y dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y cuando lo leía decía, qué hermoso, ¿no? Sé que a veces es difícil darle gracias a Dios cuando estamos en dificultad y adversidad, pero si sabemos que Él es nuestro Padre y que hasta en las cosas más difíciles podemos ver que Él está con nosotros. No sabemos por qué a veces nos ocurren estas cosas, las pasamos, circunstancias, enfermedades, eh, como vamos a ver ahora, conflictos familiares, pero sabemos que Él está. No dejemos de confiar, de tener esa emuná, esa habitación, de que Él está y que nos corresponde, nosotros lo que podemos hacer es confiar en Él, porque no está en nuestras manos.
Nos toca la parashá hoy con la pastora, la parashá 38, Coraj, depilado, dice. También viene de Corá, de la palabra que también quiere decir pelado. Entonces, depilado, pelado. Y esta parashá se encuentra en Números 16, del 1, 16:1 al 18:32, y en los profetas Isaías 66, del 1 al 24, y en el Brit Hadashah, Marcos 9, del 40 al 50. Esta parashá comienza, nos habla de la rebelión de Coré, de la vara de Aarón que florece, y del sostén de los sacerdotes y los levitas. Entendemos que esta parashá va sucediendo ya hace como 2 años desde que salieron de Egipto, y en esos 2 años todas las cosas que les acontecieron. Vemos que esto sucede después de que los 10 espías o los 12 príncipes que fueron a Canaán a ver qué es lo que había, sabiendo que fue una decisión de los mismos del pueblo y no de Dios, porque Dios ya le había prometido la tierra. Entonces, bueno, ellos querían ir a investigar y Dios les dijo, bueno, Moisés, envíalos. Y de estos 12 sabemos que 10 hablaron palabras malas sobre la tierra, cuando Dios dijo que era una tierra que iba a ser para ellos, donde fluía la leche y la miel. Bueno, viendo todo esto, que sucede que Dios le dice, bueno, hasta acá llegué, ustedes rechazan lo que yo les doy, ponen excusas, así que ahora por 40 años van a caminar acá en el desierto, un día por cada día de expedición, son 40 años, y solamente iban a entrar de los de 20 para abajo, incluyendo también a Josué y a Caleb, que eran los que habían hablado palabra de bien y alentaban al pueblo que se sacaran esos pensamientos y palabras negativas, palabras malas, que no eran las palabras que Dios había dado. Más eso, sabemos que un tiempo atrás también sucedió lo del becerro, ya venían con como acumulación de cosas, ¿no? Y vemos que el pueblo está como cansado, cuando uno como que le pegan, digamos, le pegan, como que viene cayendo, se levanta, cayendo y se levanta. El pueblo estaba agotado, el pueblo estaba cansado, estaba eh, sensible, susceptible, y en todo esto aparece Coré que sabemos que era un levita, que a Leví se le dio el sacerdocio. Vemos que Leví, dentro de Leví, del hijo de Jacob de Leví, está Gerson, Coat y Merari. Y a los 13 les había dado tarea en el tabernáculo, ¿no es cierto? Bueno, Coré venía de Coat, donde estaba el papá, digamos, de Moisés, que era Amram, Shizar, que era el papá de Coré, Hebrón y Uziel. Y dentro de cada uno de ellos, cada uno tenía también sus actividades, digamos, sus funciones. Y vemos que a Coré le toca una parte muy importante, porque él se encargaba de trasladar todo lo más importante dentro del santuario, era lo más importante, el arca, el incienso, todas esas cosas que si bien ellos no la podían ir a guardar, sino eso se encargaban Aarón y sus hijos, los sacerdotes, pero ellos los tenían que llevar. Y a cada uno le había tocado una parte muy especial. Ellos tenían una parte muy importante. Pero a Coré esto no le bastaba. Y sabemos que a los coatitas Dios había elegido a Elisafán. Elisafán era hijo, o sea, era primo de Coré, pero un primo menor del tío menor, digamos. O sea, que su papá era mayor. Entonces, quizás en esto a él le entró como envidia de decir, ¿por qué el que es menor le corresponde ese puesto y yo soy el mayor? Porque se entendía que a los mayores le tocaba las responsabilidades y él veía como que a él no le tocó eso, había uno que era menor que él que le tocó la responsabilidad mayor de ser el líder de los coatitas. Y que veía que Moisés era el líder del pueblo y Aarón era el sumo sacerdote y los hijos de Aarón
le seguían en la línea. Entonces decía, a mí no me tocó nada. Entonces creo que le entró, y todo esto, familia, porque todos eran familia, todos eran primos, hermanos, y vemos cómo esos, quizás, pienso que a veces no resolvemos ciertas cuestiones en nuestra vida y esas cosas quedan dentro nuestro. Como una semillita buena puede ser una semillita mala. Y eso se va alimentando, 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 y él se fue alimentando quizás, si bien cuando sucedió lo del becerro de oro, todos fueron con Moisés, incluyéndolo a él, pero ahora él quería más y se alimentó esa semilla de la envidia. Y no obstante, vemos, ahí les voy a leer el primer capítulo, que dice, computadora, se los voy a tener que leer nomás. Dice así, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Dice, tomaron gente, o sea, vemos que Datán y Abirán eran descendientes de Rubén. Y me gustó ver cómo todo está conectado, cómo gente eh, que ahora está unida, tuvieron tiempo para entre ellos hablar, entre ellos escuchar sus pensamientos, sus ideas, porque ellos estaban, sabemos que en el tabernáculo estaba el tabernáculo y estaban los levitas y los sacerdotes alrededor, y alrededor de ellos se encontraban también cada tribu. Y vemos que, digamos, donde estaba Coat, donde estaba Coré, ahí también estaba Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y de Gad. Y vemos que ellos son los que se levantan contra Moisés. Y vemos que, digamos, en esa cercanía que tenían ahí cuando ellos acampaban, podemos ver que en vez de influenciarse para bien, se pudieron influenciar para mal. Y no solamente que ellos se influenciaron entre ellos, sino que ellos empezaron a hacer como de algo chiquitito, algo bien grande. ¿Por qué? Porque sabemos que Rubén también es una persona que quizás no curó lo que sucedió en el pasado, porque vemos que Rubén era el primogénito de Jacob. Pero ¿qué sucedió? Que este primogénito eh, actuó mal con su padre y dice que le gustaba la mujer de su padre, que no era su madre, pero era una de las mujeres de su padre, que no debía hacer eso. Entonces pierde la primogenitura. Entonces vemos que estas personas se unen, y no solamente se unen ellos, sino les voy a seguir leyendo un poquito más, y dice en el 16:2, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, no solamente que eran ellos, sus allegados, sino 250 hombres, que no eran cualquiera, eran, dice, hombres de los príncipes, hombres de consejo, de los de renombre, no eran cualquiera. Entonces, vemos qué susceptible podemos ser a veces ante con quiénes nos juntamos, con quiénes nos frecuentamos, a quién le prestamos el oído, porque ni uno de todos ellos pudo decir, pará, me parece que no es así, me parece que nos estamos equivocando, eh, porque más adelante dice, seguimos acá, dice en el 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y ahí vemos cómo utilizaron o utilizó las mismas palabras que Dios les dijo a ellos, que eran una nación santa y que eran sacerdotes, los utilizó
para su beneficio y en contra del líder que Dios había levantado, porque sabemos que Moisés no pidió eso. Dios lo escogió, Dios lo habló, lo sacó de donde estaba, lo llevó al desierto, ahí le habló, tuvo un proceso y le dijo, bueno, ahora listo, anda a Israel, a Egipto a sacar a mi pueblo. Pero vemos hasta con la desfachatez, la falta de humildad, falta de respeto, porque si bien ellos eran primos, vemos que quizás Coré podría haberlo planteado hasta de otra manera. ¿Sí? Le toco la puerta a Moisés o a la tienda y Moisés, ¿puedo hablar con vos? Mirá, me pasa esto, no sé por qué. Y quizás hubiese sido de otra manera que se pudiera él expresar lo que le estaba sucediendo. Pero en vez de eso, buscó el momento donde estaban todos así como tristes, sensibles, porque ya no iban a entrar a la tierra ahí nomás. Tenían que esperar 40 años. Entonces decía, pienso yo que decían, ¿y qué pasó? ¿Y Moisés, que intercede por nosotros? ¿Qué pasó? Dios al final ahora ya me parece que ya no lo escucha. ¿Qué habrá hecho algo mal Moisés y esto también nos toca a nosotros ahora? Entonces me imagino que se planteaban un montón de cosas. Entonces cuando el pueblo estuvo débil, cuando el pueblo, en el principio eran estas personas, Coré, Datán y Abiram y sus allegados, y eran 250 de los de renombre, y aprovechó ese momento y se dejaron llevar también por su mala inclinación y aprovechó ese momento para aportar malas ideas sobre el liderazgo, sobre el sacerdocio, que en definitiva no eran hacia ellos, sino eran hacia Dios, porque era Dios el que los había elegido y los había puesto en ese lugar. Y acá, siguiendo el relato, dice, y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Dice, se postró sobre su rostro. Yo digo, wow, a Moisés le dicen de todo, le están chaca, chaca, chaca diciéndole, pero vos quién te crees, que ahora vos te levantás, que vos sos sobre nosotros y Dios dijo esto. Y él en vez de reaccionar quizás como mucho, como mucho argentino por acá, no, se postra y cara a tierra, y yo me imagino que en ese momento él habrá dicho, Señor, perdonalo, no sabe lo que está haciendo, no está bien, no está en su cabales, dale otra chance. Y en todo eso, y dice, y habló Coré, siguiendo en el versículo 5, y habló a Coré y a todos sus séquitos, dice, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él lo acercará así. Entonces, después de que Moisés se postra, después de que él, me imagino que en ese momentito él intercedió y oró, porque Dios, ¿qué le dijo? Decirle que, no, acá no dice, Dios le dijo a Moisés, pero es más que evidente, si él está postrado en oración, sabemos que el que le dijo eso fue el Eterno. Bueno, le voy a dar una chance más, le voy a dar una noche a todas estas personas, hijos rebeldes, en que piensen qué están haciendo, en que se arrepientan. O sea, vemos la misericordia del Padre, que Él en todo tiempo nos da una segunda oportunidad, terceras, cuartas, creo que muchas, pero a pesar de que ellos hablaron mal, porque vuelvo a decir, no era contra Moisés, estaban en contra de Dios, en contra del que los sacó de esa tierra, y encima les dice, nos sacaste de esa tierra donde había leche y miel. Tenían una realidad un poco distorsionada. ¿Dónde había leche y miel? ¿Dónde eran libres? ¿No eran libres? No tenían leche y miel. Era agua con cebolla que comían. Y decir, wow, cómo uno a veces se acostumbra al buen vivir, porque ellos ahora, a pesar de todos esos conflictos que había, porque
es como que se estaban conociendo entre ellos y teniendo una relación con Dios y conociéndose con Dios, se acostumbraban a las bendiciones que Dios les daba y se olvidaron de cómo vivían realmente y decían que eso que tuvieron antes era mejor. Cómo a veces nos olvidamos de esas cosas, de todas las bendiciones que Él diariamente nos da y caemos en lo que es todo habitual, es todo normal, es todo lo que se vive, cuando tenemos mucho por agradecer. Y ellos no estaban viendo en este momento todo eso que Dios había hecho, porque, a ver, no es que Moisés se puso solo, o sea, Dios le dio la autoridad, el Eterno le dio la autoridad. ¿Cómo lo sacó de Egipto? Con manos fuertes. Se habían olvidado de todo eso, de los milagros, de los prodigios, de que había puesto a alguien que se enfrentaba a Faraón. No fue ninguno de ellos que se enfrentaba a Faraón. Fue Moisés y iba con Aarón, iban los dos. Entonces, wow, ¿cómo nos olvidamos de las bendiciones del Eterno? Vemos eso acá, porque ya no se acordaban de nada, o sea, solamente decir vos que te pusiste como líder, y se olvidaron de todo lo que hizo Moisés, que Dios le dijo que fuera y lo hiciera, aún a pesar de su vida, porque él podría haber muerto cada vez que iba a Faraón, y sin embargo iba. Y ellos se olvidaron todo esto y ahora cuestionan que la autoridad que Dios le dio a Moisés, la autoridad y cuestionen el sacerdocio de Aarón, que es algo que Dios lo había establecido, no venía de, bueno, a ver, como muchos políticos hacen, señalamos a dedo, te pongo a vos porque sos mi hermano, mi primo, y así. No era porque era hermano de Moisés, creo que Aarón tenía muchas cualidades, todo el tiempo lo vemos que él obedece, obedece, Moisés le dice y él iba y lo hacía, porque sabía que hablaba en nombre de Dios. Y veo en Aarón, porque no dice que él lo hacía, él como, veo todo el tiempo como que él obedece la instrucción que se le da y va y lo hace. Aun cuando sus hijos murieron, dice que él se quedara donde estaba, que él no llorara, y él lo hizo. Entonces vemos que tiene ese corazón obediente y dispuesto en Aarón. Creo que es lo que puedo resaltar de él, que quizás Dios quizás vio muchas cosas más, pero yo veo esto todo el tiempo de él. Y seguimos en la lectura y dice, entonces le dice que les va, que a la mañana les va a mostrar quién está con Dios y quién no. Y dice, y hace de esto, tomaos incensarios, core y todos sus séquitos, o sea que no eran, sabemos que no eran pocos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví, le dice. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿o es poco que Dios de Israel le haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estéis delante de la congregación para ministrarles. Y te hizo acordar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Ahí vemos que no era que Arona no hablaba en nombre, Coré, perdón, hablaba en nombre de todos. No, él tenía, ya Moisés se había dado cuenta que él tenía una segunda intención. Él lo que quería era él el sacerdocio de Aarón. Él quería eso. Y seguimos más adelante, dice, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntan contra Jehová. Ahí le dice, no venís contra mí, vas contra el Eterno. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué es? Le dice, ¿por qué vas a murmurar contra él si él es, digamos, un hijo obediente? Y seguimos más adelante y dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos no respondieron, le respondieron, no iremos allá.
se hicieron los cocoritos y después no dieron la cara. Dije, no, no, nos vamos a quedar acá, no vamos a ir donde vos me estás llamando. Y dice, es poco que nos haya hecho venir de una tierra, ahí tenemos, que destila leche y miel para que hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Bien, están viendo otra película, así digo yo, porque no están viendo lo que pasa en realidad. Dice, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Dice que después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poned mañana delante de Jehová tú y ellos y Aarón. Y ahí les dice que pongan, les dice que pongan en sus incensarios inciensos y lo prendan. Y cuando estaban ahí, ¿qué pasó? Dice que Jehová los quemó. No eran ellos. Y dice que después también vamos más adelante que dice que le dice, bueno, y si ahora no me creen, que Dios haga algo, dice como sobrenatural, algo que no es de acá de nosotros. Y ahí van a ver con quién está Dios. Dice que después la tierra se abrió y se tragó a todos aquellos que estaban en contra del Eterno. Vemos cómo ahí entendemos que esa rebelión, ese que me levanto contra, terminó muy mal porque no fueron solamente ellos, sino dice que eran los 250 de renombre, eran príncipes, eran consejeros, y ellos siendo consejeros no pudieron aconsejar a Coré, a Datán y a Virán. Siendo consejeros no aconsejaron para bien, se dejaron influenciar. Lo importante es de que podamos ver quién nos influencia a nosotros, que podamos nosotras ser mujeres que influencien a otros, que podamos ser, que influencien, que aconsejen para bien, no porque uno piense que sabe más que el otro, pero si estás viendo que tu hermano está yendo por un lugar equivocado, ahí es creo que, mirá, me parece que no va por este lado, mostrarle dentro de la palabra del Eterno un buen consejo a tu hermano o a tu amigo o al que sea, porque para eso estamos, no para hundir al otro, sino para levantar. Eh, bueno, viendo esto, sabemos que, bueno, que se los traga y sabemos que Coré, más adelante vemos en los salmos que hay unos salmos escritos por los hijos de Coré. Vemos cómo se pudo revertir eso que Coré le estaba sucediendo. Vemos cómo sus hijos no participaron de esta rebelión porque ellos conservaron sus vidas. Entonces, podemos ver que a pesar de quizás en un pasado haber vivido cosas de nuestros mayores o ejemplos, podemos revertir eso para bien y demostrar realmente que el Eterno vive en nosotros. Así que podamos hacer como los hijos de Coré, que hicieron teshuvá, volvieron al Padre y pudieron en su historia eh, para mejor, para sus generaciones. Vemos, como decía recién, vemos la humildad y el amor de Moisés, de ese líder. Dice que él era un hombre pacífico. Vemos esa humildad, que podamos todos los días bajar nuestras leonas, ser un poquito más, bueno, no sé ustedes, soy bastante impulsiva, pues, reconozco. Entonces me toca bajar mi impulsividad, pensar dos veces antes de actuar, porque en ese momento cuando Moisés se tira al piso, capaz que
uno podría haber actuado de otra forma. Poder tener esa humildad de no reaccionar o que nuestros corazones no se duela, nuestra carne no se duela, nuestro orgullo no se duela, y que podamos, antes de reaccionar, pensar qué es lo que Dios quiere. No estoy diciendo que nos dejemos que las personas se abusen, ¿no?, de uno, sino de poder bajar un poco a nuestra intensidad de nuestra carne y elevarnos en el pensamiento del Eterno, decir, a ver, ¿qué es lo que Él quiere de mí? Porque Jesús y el Yeshua también dice que se airaba, ¿no? Tiró todo cuando fue a ver la casa del Padre y estaban haciendo comercio, ¿sí? Se airó, se enojó, pero que eso no persiste en nosotros. Me puedo enojar y me calmo. Saco, tratemos de sacar de buena manera. Y vemos lo que les decía también de Moisés, de ese hombre dispuesto, de ese hombre obediente, y dice que después que sucede esto, que la tierra se abre, eh, fueron el pueblo, ya no fueron estos séquitos de Coré, ya era, dice que el mismo pueblo fue y a hablarle a Aarón y a Moisés, decirle culpa tuya, ahora la culpa es del otro. Mira, nada que ver con la realidad. Ahora la culpa es del otro. Escúchame, Moisés, así como los argentinos hablamos así, escúchame vos, Moisés, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu liderazgo? Mirá lo que pasó, culpa tuya, ahora vamos a morir todos, murieron todos nuestros hermanos, culpa tuya. Y ahí vemos cómo es más fácil ver al otro y no vernos a nosotros mismos. Cómo es más fácil, cómo caemos en eso. No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, estaban echándole la responsabilidad de la muerte de esos hermanos a Moisés, cuando Moisés se tiró al piso a orar para darle una oportunidad más, y Dios y el Eterno le dijo, mañana. Y ellos siguieron en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y ahí Dios dijo, bueno, ya está, muchachos, me cansé, me cansé. Y sabemos que les envió la mortandad, y aún así vemos a Moisés de nuevo y a Aarón intercediendo. Moisés le da las instrucciones a su hermano, le dice, bueno, ahora anda, por favor, llévate el incensario, anda, busca fuego del altar y pon incienso, y anda a la congregación, anda al pueblo para interceder por el pueblo. Y vemos a este Aarón en acción de decir, voy a hacer lo que el Eterno me está pidiendo que haga, voy a hacer caso a mi líder, porque encima Moisés no era un líder opresor, vemos todo el tiempo cómo lo vemos ya a Coré hablándole de una forma bastante grosera, y vemos que él, a pesar de esas formas, él siempre está ahí para el que le quería hablar, evidentemente. Y vemos cómo este Aarón va y obedece a su líder y va entre el pueblo. Y dice que que Aarón estaba entre los vivos y los muertos, aun cuando él podía morir también. Que podamos tener ese amor, me lo digo a mí también todos los días, que podamos tener ese amor por el prójimo, ese amor por el otro. Sé que son tiempos difíciles y a todos nos cuesta poder ver a veces a los demás con ese ojo, pero que podamos tener ese amor porque a él no le importó su vida. Él fue a hacer lo que debía hacer, así como hizo Yeshua, fue al madero por los vivos y por los muertos, y se entregó y amó. Que podamos ser como Aarón, que se entregó a ese momento de decir, bueno, es lo que tengo que hacer, y si voy a perecer, que así sea, pero voy a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Intercedió y dice que paró la mortandad. Con todo esto, podemos ver que a veces hay situaciones que a veces las tenemos que pasar porque no estamos viendo. Que no seamos como, yo digo siempre que la palabra del Eterno no son historias, que nos llevan a que no cometamos los mismos errores, que son historias cargadas
de una espiritualidad que si la hacemos nuestra nos transforma todo el tiempo, porque así dice que su palabra es viva y eficaz. Entonces, que no seamos como este pueblo que tuvo que pasar todo esto para darse cuenta de lo bendecido que era, para entender que de él viene todo y que tuvieron que llegar a ese extremo porque cuestionaron la autoridad del Padre. Difícil, sí, porque vivimos el día a día y nos suceden muchas cosas, pero sabemos, tengamos esa fe plena, plena, plena. Por eso empecé con el salmo de agradecimiento. A veces nos cuesta, en medio de la adversidad, agradecer. Pero he escuchado en el judaísmo que lo tomo porque creo que es la manera, nuestro espíritu le pertenece al Padre. Y si nuestro espíritu está triste, está angustiado, Él no puede estar ahí. Él necesita que nosotros estemos bien, que estemos agradecidos, sobre todo agradecidos, agradecidos. Sé que es difícil agradecer en la adversidad. Sabemos que es difícil, pero no dejemos de, de tener fe de que esa emuná se siga desarrollando, que no seamos hijos rebeldes, que muchas veces la culpa la tiene el otro, la culpa es de Dios, cuando nuestros actos hablan más de que la responsabilidad es nuestra y no del Eterno. El Eterno no nos hace nada, son nuestras decisiones. Que podamos tener buenas decisiones, que yo la miro a la pastora y pastora, ¿qué trabajo te toca? ¿Qué trabajo les toca? No pasa porque la congregación es hermosa, pero les toca ese trabajo de estar ahí y a veces ser cuestionados, pero no es fácil estar en el lugar de los pastores. Valoremos los pastores que tenemos que están ahí siempre, ahí al pie para lo que uno necesita, trayendo una palabra de amor, que son así como son. Yo no los conozco personalmente, pero he hablado con ellos y se nota que ellos son así. No hay una cara para la transmisión, porque yo los veo por online, y otra cara en su casa. Creo que son así, como son ellos. Así que eh, demos gracias al Padre por la vida de ellos y que podamos ser hijos fieles, hijos obedientes, que estemos atentos, que a veces a uno le cuesta, o por lo menos en mi caso, me cuesta por ahí estar atento al otro porque uno vive tan como a mil, de aquí para allá, de aquí para allá, y cuesta bajar y sentarse un minuto y pensar, a ver, ¿qué le pasa a mi vecino? Al vecino estoy hablando, ¿no? Y me cuesta a veces conectarnos con el Padre, a mí me cuesta porque me distraigo muy fácil. Entonces, que podamos todos los días eh, desarrollar esa comunión con el Padre en la intimidad, porque Él sabe todas las cosas que a nosotros nos suceden y todas nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros se la digamos en una manera de una conversación así como uno tiene con su esposo o con sus más cercanos o con un padre que se siente y habla. Él espera eso de nosotros. Si nosotros podemos desarrollar eso, no estoy diciendo que no vamos a tener pruebas, pero vamos a poder ser sabias a la hora de quién viene a hablarnos o quién viene a cuestionar, a quién le prestamos el oído, a quién escuchamos, que podamos ser hijos que levanten y no que hundan. ¿Mm? Eh, y bueno, esa es mi aportación para hoy. Y pastora, para lo que quiera, que acá estoy, si necesita un lector. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Paola. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eh, Paola comenzó diciendo, aquí vamos a ver una historia de un problema familiar. Y yo creo que todas nos podemos identificar, ¿verdad? Porque todas tenemos familia de alguna manera u otra. Y sí,
es cierto. En esta semana recibí un video que lo tuve que escuchar 2 veces para poder procesar lo que estaba compartiendo en el video. ¿Por qué? Porque literalmente tenía la lucha entre, como dice la canción de mi esposo, 2 seres hay en mí, entre lo bueno y lo malo, entre lo que debo y lo que no debo, porque aunque el video estaba hablando algo que es cierto, como creyentes es lo que hace la diferencia para yo poder aceptar completamente lo que ese video compartía. Y fue difícil porque quien compartía el video, pues obviamente tenía que ser una persona, no sé quién es un muchacho, no sé quién es, pero era como un corto videito. Básicamente hablaba de que no porque sean familia tienes que tolerar, ¿verdad?, su toxicidad, si se puede decir, pero eso es un tema que pica y se extiende. Y es cierto, yo no estoy diciendo que tenemos que exponernos y aguantar todo lo que venga, porque como conocemos la Torá, vamos a hacer la alfombra que todo el mundo pise. No, no estoy diciendo eso. Pero también la postura de quien enseñaba era difícil de procesar por lo que Paola compartió. La persona utilizó versículos bíblicos y asimismo el pueblo, ¿verdad? Aquí, como bien dijo, enseñó Paola, ellos usaron las palabras que el Eterno le dio acerca de qué tipo de pueblo eran. Y no estaba mintiendo, no estaba diciendo algo que no fuera cierto, es verdad, todos somos santos y entendiendo, ¿verdad?, lo que es santo, que es separados, y el Padre habita en medio del pueblo cuando el pueblo está separado para él. No estaba diciendo algo que no fuera, pero ¿cuál es la raíz realmente, verdad, de, de todo esto? Y no, yo siempre evito enseñar la porción de Coré, precisamente porque estoy en una posición de liderazgo y es difícil uno poder expresar cosas que uno vive como ser humano, no como pastora, simplemente como ser humano, no es dentro del título o del rol que me toca llevar, sino un simple ser humano, que también tengo familia, que también trabajo fuera de lo que es la congregación, tengo un trabajo secular, tengo una vida social, poquita, pero la tengo. eh, es difícil, es muy difícil para mí enseñar la porción de Coré, porque siempre está, como dice Paola, siempre está el que dice, ah, claro, lo dice porque como ella es la que está en la posición de liderato, pues mira, más difícil es, porque mientras más responsabilidad tienes, más se nos va a exigir. Se supone que la varita esté más alta y se supone que respondamos diferente, se supone que hagamos como dice allí, que nos tiremos de cabeza en lugar de agarrarlo por la cabeza. Se supone que nos humillemos, ¿no? No se nos permite hasta cierto punto tener la misma reacción. En inglés le llaman tantrum, ¿verdad? Una pataleta, no sé cómo se le puede decir, hay tantas personas acá de diferentes partes que eh, eh, hacer un teatro, un show, no sé cómo usted le quiera llamar, cada vez que viene una circunstancia que son como yo le digo en inglés, trigger points, son detonantes, ¿verdad? Detonantes de diversas reacciones. Y una y otra vez hemos hablado, berrinche, gracias Sofía, berrinche, una y otra vez hemos tratado en Mujer de Valor de crear la conciencia de lo importante que es sanar, de lo importante que es perdonar, de lo importante que es reconocer, sea que reconozco mi falta y hacer restitución, o sea que reconozco lo que no he perdonado propio y a otras personas. Hemos hecho énfasis aquí en Mujer de Valor de, ¿recuerdan una de las primeras enseñanzas? La lengua. Hemos hablado una y otra vez de la Lashon Hara, hemos hablado una y otra vez de no, de saber la lengua maligna. Hemos incluso cogido el mandamiento y lo hemos desmenuzado lo más que hemos podido al punto de decir, aún si lo que tenemos que decir es cierto, si la persona de la cual estamos diciendo no está, no deberíamos decirlo. O sea, lo hemos llevado hasta ese punto, que todas lo hacemos, no podemos decir, sí, todas lo hacemos o todas no lo hacemos.
en algún momento nos hemos encontrado en una situación que hemos fallado por lo mismo. Pero qué importante es sanar. La raíz de muchas, yo no diría todas, ¿verdad? Pues no me gustan los absolutos como el nunca y el todo y el siempre. La raíz de la mayoría de nuestras situaciones, busque para que usted vea que es falta de sanar algo. Algo no hemos sanado, algo no hemos superado, algo no nos hemos perdonado o no hemos perdonado, algo hemos reconocido o simplemente lo ignoramos y hay un, como dice, el elefante blanco que está en medio de la sala y todo el mundo sabe que está ahí, pero todo el mundo sigue caminando alrededor de él, casi que brincan o le dan la vuelta y nadie habla de lo que es obvio. ¿Por qué? Porque no hemos sanado. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo que sabemos que el Eterno nos va a pedir hacer cuando sanemos. Sin embargo, cuando le permitimos al Eterno realmente trabajar en nosotras y sanar, lo que hoy es un reto, mañana ya no lo será, porque es un reto grande por causa de que no hemos sanado aún. Cuando sanamos, ahora vemos la vida de otra manera. Ya puedo ver la cicatriz y no recuerdo el dolor. Solamente sé que al mirar la cicatriz, honro y alabo al Padre porque la obra que él hizo fue tan grande que puedo ver la herida, puedo ver la cicatriz, ¿verdad? Y ya no pienso en lo que me dolió, sino pienso cómo él me sanó. Así es que, qué importante es sanar. Paola abrió haciendo un recuento que le digo, wow, mira, no te miento, Paola, todos los versículos que hablaste, todos los tengo marcados, todos los tengo marcados, incluyendo en la porción anterior, porque como siempre le hemos dicho, tenemos que seguir la historia y no podemos pensar que la porción pasada no se relaciona con esta, etcétera, sino que es una historia, como le hemos dicho, una crónica de la familia real, porque de aquí sale nuestro Mesías, el rey que esperamos que regrese. Por lo tanto, entendamos de una buena vez que Yeshua, nuestro Mesías, a través del cual tenemos acceso a este convenio, cuando regrese va a ser un rey. Muchas veces olvidamos que él viene en carácter de rey y lo espiritualizamos tanto que le damos, ¿verdad?, casi todos los atributos de una deidad cuando él va a regresar como rey, con una función. No va a estar levitando en el aire, va a tener una función. Y si hay un rey, quiere decir que hay un reino. Y si hay un reino, quiere decir que hay personas. ¿Qué va a reinar sobre qué? Y el rey David, de quien, ¿verdad?, la descendencia, ¿verdad?, de donde viene nuestro Mesías, lo podemos ver más fácil porque en la vida del rey David nos muestra sus altas, sus bajas y todos los, no solo errores, horrores que él cometió en la vida. Pero ese es un ejemplo espectacularmente perfecto para ver una persona escogida por el Padre, colocada en una posición que no es cualquier posición. Nada más y nada menos el rey de Israel. Y en su familia, las horribles crónicas que pasaron en esa familia, las consecuencias de sus decisiones con sus hijos, que prácticamente atentaron en contra del reino, que yo sigo creyendo que no procedieron porque la palabra de Elohim siempre va a prevalecer y el padre le había prometido y le prometió que de su descendencia siempre habrá que alguien en el trono, ¿verdad? Pero toda la vida del rey David se nos hace más fácil entender que era un ser humano porque vemos lo que pasó con la vida de él, porque hay evidencia de lo que pasó con sus hijos, de lo que pasó con él mismo. Pues entendamos que cuando Yeshua regrese, va a regresar como un rey. Él es que le toca estar en el trono. Y como tal va a regir, como tal va a dirigir. Cuando entendamos eso, vamos a poder entender
cómo nos debemos conducir dentro del reino de Elohim. ¿A quién nos debemos? Como dijo Paola, ¿qué vamos a hacer cuando el rey esté allí? ¿Seremos capaces de cuestionar? ¿Seremos capaces hoy en día después que el Eterno tuvo misericordia de nosotros y quitó la venda de nuestros ojos? Y hoy miramos la Torá y ahora no nos miramos como que cosa extraña, o ya eso no es para mí, eso es para ¿verdad? Los judíos, eso no es para la iglesia bajo el Mesías. Y todavía tendremos la osadía de que después que el Eterno nos quita las vendas y le place, porque a Él le plació abrir nuestros ojos. Entendamos que mucha gente, igual que nosotros, lee la palabra. Y podemos leer el mismo versículo y unos lo entienden y otros no. Al Eterno le plació confiarnos su corazón, pues la Torá es su corazón. Y si a Él le plació confiarnos su corazón, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para que tengas conocimiento. Eso decía mi esposo, ¿verdad? Al fin de todas las cosas, lo que hacemos es para servir. Ay, qué lindo que se oye. Y es bien duro. Siempre he dicho, yo sé que todo el mundo que nos rodea tiene diversidad de opinión, diversidad de pensamientos, diversidad de ideas, y siempre alguien que no está en la posición va a ver o va a entender que lo puede hacer de una mejor manera o que lo puede hacer diferente, sí, lo puede hacer diferente. Siempre le digo, el día que quiera, toma, aquí están las llaves, ponte mis zapatos y hablamos. Porque de afuera es cierto que uno ve el macro, pero precisamente porque ves el macro y no estás adentro, no ves los detalles. Detalles que hacen la diferencia en cómo uno se conduce, cómo uno reacciona. Como les he compartido, por la posición y el rol que llevo, pues tal vez me entero de cosas que otra gente no, como también pasa que no me entero de cosas que sí la gente de afuera se entera porque saben, hay un refrán que dice, el mono sabe el palo que trepa. Y qué importante es, dije, sanar, pero también qué importante es a quién escuchamos. Tener el discernimiento. No es que no pidamos oración, porque en este chat, bien ustedes saben que las peticiones no paran. Ahora piden oración por una cosa, piden oración por la otra. Lo sabemos. No es que no pidamos oración, no es que no podamos abrir nuestro corazón. Es que hay que saber cómo, hay que saber en qué momento, hay que saber con quién. De la misma forma, hay que saber quién escuchamos. Y Paola lo compartió espectacularmente porque ella enfatizó en que estas influencias influenciaron, valga la redundancia, aquellos que no se supone que se dejaran influenciar, que era todo lo contrario. Estos príncipes de congregación y consejos de varones de renombre se supone que fueran los que están influenciando a los demás para que la misión del Eterno se pudiera llevar a cabo. Ellos salieron, ellos iban con un propósito y ellos iban hacia un lugar y ya vimos todas las consecuencias que tuvieron porque se apartaron de lo que el Eterno les dijo, porque no sanaron. Pastora, porque usted dice que no sanaron, porque constantemente se están quejando. Todo el tiempo lo que hay es una queja en sus labios. Todo el tiempo reclaman que si allá estábamos mejor. En la esclavitud, como dijo Paola, te acomodaste de tal manera que no ves algo que te está haciendo daño, que no es el plan de Dios, pero como estás cómodo, no lo ves y prefieres eso antes de escoger y abrazar la promesa que el Eterno nos dio. Si vemos desde el número 14, el versículo 26 dice,
Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Qué dice allí? Que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. El padre ya le está diciendo, ¿van a seguir quejándose? ¿Van a seguir murmurando? Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así voy a hacer con vosotros. Y les dijo, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales otra vez dice, han murmurado contra mí. Recuerda las palabras del Mesías cuando él dijo, el que no te reciba a ti, no es a ti quien no te recibe, es a mí. Y el que no me reciba a mí, no es a mí a quien no me recibe, es al Padre que nos recibe. Aquí el Padre le dice, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría entrar, excepto Caleb y Josué y sus hijos. Hermoso, como dijo Paola, que los hijos de Coré no siguieron los caminos de su padre y ellos no perecieron. Pero desde aquí, esto yo me imagino que el dolor, no sé cómo se dice grief en español, si alguien me ayuda, es el dolor de la pérdida. No sé cómo, si Silvia o alguien lo puede buscar y me lo escribe en el chat. Luto, gracias. El duelo. No hay dolor más grande que el dolor de un luto. Yo he tenido experiencias donde he pasado un luto físico, sufrimiento, gracias, Sofía, por la pérdida de mi papá, por la pérdida de mi abuelo, que fue el que tomó el lugar de mi papá, por la pérdida de mis embarazos, pero también he pasado por lutos aún con personas que no han muerto, pero el dolor que causaron en mi vida fue igual como si hubiese sido, como si hubiese yo pasado por una pérdida. Es bien difícil superar el dolor de un luto, hacer duelo es bien difícil. Por eso es que siempre decimos que la paz que sobrepasa entendimiento sea la que nos arrope cuando pasamos por un momento de pérdida. Y pérdida puede ser diferentes cosas, física, de un trabajo, de una familia, un matrimonio. Pérdida es pérdida. El año pasado, todavía no va un año, en agosto se va a cumplir un año de un mes donde en nuestra familia hubo pérdida tras 4 totalmente inesperadas. Una se esperaba, que la de mi suegro, pero no que fuera en el mismo momento que todas las demás. El luto, el dolor ante una pérdida es bien difícil superar. Y el pueblo, pónganse en su posición. Dicen que el divorcio es el mismo dolor, solo que está vivo en el otro ser humano. Imagínense. Pónganse en el lugar del pueblo. Llega Moisés ante el, ¿verdad? La respuesta del clamor, porque fue cuando el pueblo clamó, dice la palabra que el Eterno, como si él se hubiera olvidado, no se olvidó, se acordó de su pueblo, envió a Moisés, lo sacan debajo de la esclavitud, lo sacan de un sistema que ellos habían asimilado a ese sistema y salen rumbo a un lugar con una esperanza de ¿qué? De un mejor lugar, de un lugar que fuera leche y miel, una tierra que les iba a dar todo lo que el padre de un principio había dicho, pero nunca les mintió, les dijo, allí también van a tener gigantes, allí también van, pero no importa la dificultad, confíen en mí porque yo iré delante de ustedes. Salen de allí, van rumbo a un lugar y por causa de su murmuración, por causa de la constante queja, por causa de que constantemente hay ingratitud, el padre dice, basta ya. Ahora no van a entrar, punto y se acabó, pero tienes que seguir el camino porque
el dolor de la pérdida de una esperanza, en este caso, por causa de que ellos no sanaron eso. Todavía vemos 2 capítulos más adelante la raíz de una rebelión. Miren lo importante de sanar. No sanan el dolor de que ya no vamos a entrar. Perdimos la oportunidad. Y ese dolor ahora se convierte en una rebelión. Ahora se convierte en irme en una afrenta, ya no con mi hermano, sino con el Creador. ¿Qué se creen? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Vamos a decir, ¿hasta dónde podemos llegar los seres humanos cuando no sanamos un dolor? Analicemos nuestras vidas. ¿Qué cosas hemos hecho porque no hemos sanado un dolor, una herida, lo que lo quiera llamar? Hacemos daño no solamente a nosotros mismos, sino afecta a nuestra descendencia, puede afectar nuestro legado. Si la misericordia del Eterno no alcanza a nuestros hijos y si ellos deciden, ¿verdad?, no seguir nuestros caminos, si les enseñamos mal, a ellos no les tocará, pero igual van a sufrir porque ¿qué creen ustedes que puede pasar si nuestros hijos ven que nosotros, después que le hemos enseñado la palabra del Eterno, como dicen algunos de mis compañeros, la fregamos al final? Ellos también van a tener un dolor. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó? ¿No creyeron suficiente? ¿Todo lo que me enseñaron funciona o no? Y si nosotros buscamos en esta porción varias veces, la raíz es la murmuración. La raíz es la murmuración y yo busqué qué es lo que significa murmurar en todas las veces que dice murmuraron contra mí, la murmuración del pueblo, la murmuración contra Aarón, la murmuración contra Moisés. Y todas me da lo mismo. Me dice que es Strong H3885 y no tiene esa es la raíz primitiva de esa misma palabra. Y dice que murmurar es un lugar donde tú te detienes, donde pasas la noche, donde habitas. Es un lugar donde constantemente, dice aquí, te quejas, hablas, gruñes. Es un lugar por implicación donde te quedas permanentemente, te obstinas en palabras para continuar y perdurar. Oh my God, permanecer toda la noche en ese estado. Imagínense ustedes lo que es una murmuración. Como dijo Paola, cuando nos obstinamos en esa cosa, en esa cosa, en esa cosa, y pasan 10 años, y pasan 15 años, y pasan 30 años, y todavía estoy hablando de lo que me pasó cuando yo tenía 9, o lo que le pasó a mi mamá, o lo que le pasó a mi hermano, o lo que le hicieron a mami, o lo que le hicieron a mi abuelo. ¿Cuándo? Y todo lo demás que pasó después. ¿Por qué no podemos hablar de la misma manera de lo que Dios hizo? ¿Por qué no podemos hablar con la misma insistencia de la obra que el Eterno está haciendo? No sanaron la herida de que perdieron la oportunidad de ir a un mejor lugar. Les causó que esa rebelión. Y ya no solamente en contra de su hermano, sino en contra del mismo Elohim. Y el nombre de Coré, en hebreo, ¿verdad? Es un Kuf, es un Resh, es un Het. Hace referencia a una práctica del antiguo Medio Oriente que era una manera de expresar luto. Y una de las cosas que esa práctica hacía era que se rapaban la cabeza, que se arrancaba los pelos. ¿Ustedes no les
recuerda un mandamiento que dice, no, ¿qué? No te arranques los pelos. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte está? En tu cabeza. ¿Qué representa la cabeza? El liderato. Un líder, ¿sabe? La cabeza del hogar. ¿Qué cosa? Que en nombre de Coré, sus letras hacen referencia a una práctica que el padre en los mandamientos dice, no hagas. No hagas. En Deuteronomio lo dice. Deuteronomio 14, no hagas tal cosa, no te arranques los pelos. Vamos a buscar rapidito Deuteronomio. Deuteronomio 14. Mira esto. Pastora, ahora sí que me confundió. Dice, a ver, Deuteronomio 14. Dice, hijos sois de Jehová, vuestro Elohim. No os sajaréis ni os raparéis a causa de un muerto. ¿Y qué causa un muerto? Luto, dolor. Qué cosa, ¿no? Que el nombre de él, sus letras, hacen referencia a una práctica totalmente pagana, de la cual el Padre en los mandamientos dice, no hagas tal cosa. No hagas tal cosa. Es una práctica que él abomina. Y esa falta de sanar en él lo llevó al punto de una rebelión. Y él no era cualquier persona. Él tenía una posición de honra que probablemente otra gente en el pueblo hubiese querido tener. Que tenía que desmontar y desmontar. ¿Cuántos no hemos servido? ¿Cuántas veces no hemos tenido que monta y desmonta una caseta? Monta y desmonta la decoración. Monta y desmonta tal cosa. ¿Ustedes creen que en esa simpleza no hay virtud, no hay grandeza? Si no hubiese, siempre he dicho, si no hubiese personas en nuestras congregaciones dispuestas a recoger la basura, ¿qué creen? ¿Que la basura se va a ir solita al tacho? Si no hubiesen personas dispuestas a trabajar, como siempre decimos, antes, durante y después de una actividad, ¿qué creen que serían las actividades? ¿Por qué lo llevo a algo tan simple? Porque es algo que nos podemos relacionar. En algún momento todas hemos servido, un cumpleaños, una boda. No me refiero solamente a las cosas de la iglesia. Es un evento en el cual hayamos tenido que servir. Su función ante sus ojos tal vez parecía mínima. O como dijo Paola, su ambición, la envidia, a lo mejor lo que hicieron que él menospreciara lo que el padre le encargó a él. No se lo encargó a nadie más, se lo encargó a él, pero su ambición lo desenfocó. Su falta de sanar lo desenfocó, lo llevó a una rebelión, que ya vimos el resultado de esta rebelión. Sin embargo, la palabra dice en Proverbios 6:16, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Vamos a ir por una de ellas, cada una de ellas. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón, acá, como dice Silvia, el corazón, la cabecita, que maquina pensamientos inicuos, los pies que se presurosos para correr hacia el mal. Ay, mira esto, el testigo falso que habla mentiras. ¿Y cuál es la última? El que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Qué dice? Que el padre aborrece y abomina su alma. Y en estas 7 cosas hay 1, 2, 3, 4, que de las 7, una mayoría que tiene que ver con murmuración, que tiene que ver con hablar mal, que tiene que ver con maquinar malos pensamientos.
No nos engañemos, el Padre lo aborrece. Aquí vemos que todavía, después de que ellos ven las consecuencias de lo que pasó, se los tragó la tierra y vivo, no fue que se murieron y fueron al descanso, se los tragó la tierra. Todavía dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró otra vez. Pero recuerden que murmurar es que ese lugar donde la persona se asienta, pasa toda la noche, insiste, permanece. No en balde, la murmuración es la raíz de todo mal. Dios mío, cuántos problemas familiares hay por causa de una murmuración. ¿No les ha pasado que han estado en alguna circunstancia donde usted no tiene nada que ver, pero ahora tú tampoco terminas hablándole a fulanito o a fulanita porque le hizo algo a tu hijo o a tu hija o a tu hermano o a tu madre y no fue a ti, pero por causa de lo que le hicieron, ahora tú tampoco le hablas? Por la murmuración. ¿Cuántas personas no han dañado testimonios de otras personas por la murmuración? Porque hablan. ¿Qué resultado ¿Cuál fue la consecuencia? Todavía, dice, al día siguiente. O sea, no fue suficiente con la cantidad de gente que murió, sino que por falta de qué, que no sanan, no pudieron sanar, no pudieron superar algo que pasó, se enfocaron en algo, se obstinaron. Todavía, al otro día, siguen con la murmuración. Les costó más muerte, les costó mucho más que lo que le pasó a Coré. La raíz del mal es que no pararon de hablar mal, insistieron en un dolor, en un luto, insistieron en algo que ya no puedes ir atrás. Ahora queda el resultado o quedan las consecuencias de nuestras decisiones. Miren, amada, créame, yo he llorado, claro que he llorado, porque hoy tengo en mi vida resultados o consecuencias de decisiones que yo tomé. Que si yo hoy decido decir, mira, no, ya no doy más, se acabó, olvídate, yo prefiero enfrentar las consecuencias de tomar otra decisión, el daño no sería solamente mío, es como un efecto en dominó, afectaría muchísimo más que a mí. Pero hay que tener la valentía de uno enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones. No es el Padre, bien lo dijo Paola, no lo es. Así como él le dice al pueblo, llamo por testigos el cielo y la tierra, y pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge tú. Te dice, escoge la vida, escoge el bien. Y te dice, ¿por qué? Como también nos dice las bendiciones que hay cuando lo obedecemos, pero también la maldición cuando decidimos irnos tras nuestro propio entendimiento, cuando no queremos obedecer. ¿Por qué es importante entender? Primero, hay que sanar. Segundo, hay que perdonar. Perdónate y perdona a quien tengas que hacerlo. No vivas en el pasado. Olvida en el sentido de que no te sigas, ¿verdad?, torturando con lo mismo, pero aprende del pasado suficiente para no volver a cometer el error. No hagamos resistencia ante los líderes que el Eterno pone. ¿Cuántas veces en el trabajo, vamos a hablar de trabajo, vamos a sacar el ministerio para que nadie piense que estoy hablando por mí? ¿Cuántas veces usted ha estado en un trabajo donde el supervisor que le pone sabe menos que usted? Y usted le toca enseñarle a su supervisor, entrenarlo. Nos ha pasado. Y por eso usted deja su trabajo
Ustedes le entra un berrinche, como dijeron ahí, me voy, aquí esta gente no me dieron la oportunidad. Ajá, ¿vas a dejar el trabajo así? ¿O vas a buscar la manera de que funcione? ¿Vas a buscar la manera de aceptar ese cambio y hacerlo funcionar? Lo mismo pasa en el ministerio. A lo mejor llegó un hermano que llegó hace poco y lo coloca en una posición que por mucho tiempo usted hubiese querido. Adiós, y este que llegó ayer ya lo pusieron. Bueno, a veces, y lo hemos visto, que el que llega con una mente no adulterada entiende más rápido la palabra y el rol y la función que hay que hacer y se pone manos en el arado. Versus uno que viene que hay que desaprender tantas cosas y vienen marcados por la religión y vienen marcados por las malas experiencias. Ay, Dios mío, es difícil. Pero hay algo que la palabra del Señor nos da en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Elohim. El pastor te está enseñando no sus palabras, sino las palabras de Elohim. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, pero ¿qué dice que imites? E imitad su fe. A mí eso lo he escuchado de muchas maneras, pero me hizo pensar esto. ¿Qué tal si yo sigo mis pastores? Me enseña la palabra de Dios. Perfecto. Pero aquí me dice que yo considero el resultado de su conducta, pero no me manda a imitar su conducta. Me envía a imitar su emuná. ¿Por qué? Porque somos igual de seres humanos que usted. Y porque podemos con todo el deseo de nuestro corazón y toda la voluntad enseñarle la palabra de Dios, no la nuestra. Como yo siempre digo, si es mi opinión, podemos diferir. Pero si es la palabra del Eterno, perdemos el tiempo teniendo una diferencia porque la palabra de Dios no va a cambiar ni por usted ni por mí. Como pastores, seres humanos, tenemos una gran responsabilidad delante del Eterno, delante de cada uno de ustedes, porque estamos dirigiéndolos y llevándolos, se supone que a pastos verdes, no a aguas turbias, ¿verdad? Y podemos enseñarle la palabra del Eterno. Y aún enseñando la palabra del Eterno, si cometemos un error donde nuestra conducta no representa al Padre, todavía la palabra nos dice, imiten no mi conducta, imiten mi emuná. Porque si fallo, mi fe me va a levantar de alguna manera para arrepentirme y volver el camino, pero no se supone que afecte tu vida para que dejes tú de hacer lo que el Eterno quiere que tú hagas. Si has estado cerca de tu pastor, si has estado, sea en la iglesia, sea en el trabajo, qué sé yo, acuérdense que no estoy dejándolo solamente en la congregación, porque la congregación tal vez es más fácil, todos creemos igual. Si usted ha estado cerca y usted ha visto la vulnerabilidad de sus líderes, usted ha visto la vulnerabilidad de su jefe, usted ha visto el error o las fallas, considérese privilegiado que el Eterno confía que usted, pudiendo ver su humanidad, todavía va a hacer y obedecer la voluntad del Padre. Todavía va a poder pararse en la brecha y orar, interceder por su pastor, por su líder. Todos hemos estado expuestos en algún momento ante un maestro, ante un pastor, ante un evangelista, ante un líder que metió la pata, no, las dos. Y sin embargo, recordar sus enseñanzas y saber que de esas enseñanzas algo bueno salió en mí. Y no por su error desecho lo bueno. Y no por su error desecho a la persona. Sino que recuerdo en misericordia orar por esa persona. Si el Eterno me permite a mí ver su vulnerabilidad, quiere decir que confía suficientemente en mí para que yo entienda que mi pastor o mi líder es tan humano como yo soy y que hay cosas que aún tiene que sanar, que hay cosas que aún tiene que superar. No lo hace menos, lo hace más ser humano. ¿Ven por qué es difícil enseñar esto? Porque yo soy pastora. Ah, ella lo dice por ella. No, la primera que reconoce la falta soy yo lo digo. Esa es la decepción de muchos que me conocen, que vienen esperando que seamos la perfección en la tierra y yo les quito las máscaras así bien rápido. Digo, si tú vienes esperando eso, estás en el lugar equivocado. No estoy justificando que voy a fallar, no.
Estoy queriendo ayudarte a que entiendas que no hay tal cosa, que todos somos seres humanos, que podemos fallar, que estamos aprendiendo. Y si alguien reconoce la falta cuando él mete la pata, soy yo. Y si no, cuando alguien me hace conciencia, lo considero. Caramba, ni cuenta me di. Y la decepción más grande es que yo le digo lo que usted ve es lo que es. Y la gente no está acostumbrada a eso. La gente está acostumbrada, como dice el americano, sugarcoat their ear, que le endulcen el oído. Y para mí eso es más decepcionante. Que te hagan una imagen de algo que no son. Porque cuando veas la verdad, te va a doler más. Así que si el Eterno nos permite estar cerca, ¿qué más cerca estaba? Coré. Y aún así, su falta de sanar, como dijo Paula, tal vez, ¿por qué no me escogieron a mí? Bueno, el padre fue tan justo que los de Leví le dio 3 funciones diferentes, a ninguna otra de las tribus le dio 3 funciones diferentes. Les permitió servir de 3 maneras diferentes. No sanó, no superó. Lo llevó a una rebelión que le costó la vida. Y Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que sus hijos no lo siguieron. Por lo tanto, eso nos muestra, nos quita la excusa de que, ay, es que yo me crié en una familia así, es que mi mamá era así, es que mi papá fue así. Y tú no. No tienes por qué hacerlo si no te enseñaron un buen ejemplo. Es una excusa para el fracaso. La palabra del Eterno es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, que nos da la luz de no cometer los mismos errores. En Hebreos dice, después que dice, e imitad, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Elohim y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a lo que se han ocupado de ellas. Así es que recordemos su palabra. Aprendamos, como dijo Paula, de lo que hay aquí, no para juzgar ni acusar a nuestro hermano Judá, porque ellos también son seres humanos. A ellos se les dio el corazón del Padre, se les otorgó la Torá. Y tal vez no han abierto sus ojos al Mesías, que usted y yo sí hemos abierto nuestros ojos. Eso no quiere decir que los desechamos, no somos quién. Veamos, aprendamos, si algo tienen es fe, si algo tienen es emuná, que probablemente por eso es que han sobrevivido tanto. No han perdido la emuná. A mí me marca tan fuerte cuando veo videos de soldados en la guerra, en medio de la guerra, sacan su tiempo y cantan, se regocijan, danzan. ¿Cómo? Así, porque no pierden su emuná, porque saben el Elohim que los guarda, porque en todo y por todo dan gracias. Isaías 66, que es una de las porciones que nos toca leer, léalo completo. El versículo 1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, wow, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? O sea, ¿realmente hay algo que puedas hacer que contenga mi presencia? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es que pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cosa que Coré no hizo. Ni fue pobre ni humilde de espíritu, ni tembló ante la palabra de Jehová. Hizo lo que le pareció que tenía que hacer y ya vimos su resultado, ya vimos sus consecuencias. Más adelante, en ese mismo capítulo, el Padre continúa diciendo, también yo escogeré para ellos escarnios,
¿verdad? Hablando de todos los que se fueron en contra. Traeré sobre ellos lo que ellos temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová, más adelante el versículo 9. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Elohim. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella, todos los que la aman. Llenaos con ella de gozo, todos los que enlutan por ella. Y este capítulo termina muy hermoso. Déjame buscarlo aquí, que lo tenía marcado. So sorry. Dice el versículo 22, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Mire qué hermoso. Y de mes en mes, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. No es fácil. Y con mucha facilidad podemos caer en la queja constante. Pero Yeshua lo dijo una y otra vez. Y lo vemos en Marcos capítulo 9. Dice, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué estaban discutiendo entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino estaban discutiendo entre sí quién debía ser el mayor. Entonces él se sentó y los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si el que dice, el que no sirve, no sirve. Queremos el título, queremos la fama, queremos lo que parece fácil. Cuando el secreto está en sanar, en perdonar, en amar y en servir. Sanar, perdonar, amar y servir. Y ese mismo capítulo, las palabras de Yeshua, el versículo 50, dice así, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué vas a sazonar? Tened sal en vosotros mismos y tened paz, shalom, los unos con los otros. Constantemente, la murmuración nos va a llevar a la falta de shalom, nos va a llevar a muerte. Hay el mandamiento que dice, no andéis chismeando en el pueblo, no atentes contra la vida de tu hermano. Porque el chisme, la murmuración, es atentar contra la vida de tu hermano y contra la propia. Así es que si el Eterno nos concede el estar cerca de nuestros líderes y vemos su vulnerabilidad, no nos jactemos diciendo, mira, y eso que ese es el líder, y eso que es el pastor, y eso que es la pastora, y eso que es la que se encarga de mujer de valor, la. No. Escuchemos a nuestros pastores que nos enseñan la palabra de Elohim. Veamos el resultado de su conducta e imitemos su fe. Si el resultado de su conducta es bueno, imítelo. Si el resultado de su conducta no es bueno, imite su fe y ore por él o por ella. Y espere el tiempo de Elohim. Cierro con Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, como hemos dicho de principio,
a Elohim se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Quisiera tener más tiempo y ya son las 12:30. Haga su asignación, lea Romanos 13. Es más, lea el 12 y después el 13, para que vaya entrando en línea y el contexto de lo que está hablando. Y seamos misericordiosos porque un día necesitamos misericordia y la negaron, o porque sin merecerla no las dieron. Espero que haya sido de bendición en este día las palabras de Paola y las pocas que pude traer. Que el Eterno siga confrontándonos con su palabra para bien, para crecimiento, y que seamos sabios y astutos y sanemos para que ese dolor por el luto, ese dolor por alguna pérdida no nos lleve a la rebelión, que a la final nos hace daño a nosotros mismos. Oramos. Bendito eres tú, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel, el Elohim de nuestra vida, el dador de la Torá, el dador de Yeshua, nuestro Mesías, a través del cual venimos delante de ti, Padre. Gracias por escogernos para este tiempo, para esta generación, y abrir nuestros ojos y mirar, Señor, las maravillas ocultas en tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que continúes trabajando en nosotros, pues realmente somos barro en tus manos, que podamos, mi Rey, dejarnos moldear por ti, aun cuando enfrentemos situaciones dolorosas, difíciles y aun que no podemos entender. Danos la fuerza que necesitamos para mantener nuestra emuná y nuestra mirada puesta en ti, para que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y que podamos edificar y construir y no destruir, Señor. Guarda a mis hermanas donde quiera que estén. Oramos y presentamos cada una de las peticiones que hablamos al principio en la antesala, Señor. Te pedimos que seas, continúes obrando y trayendo alivio, respiro, sanidad, restauración, Señor, donde quiera que la necesiten, Padre, paz que sobrepase entendimiento, que nos guarde, Señor, y que podamos reverdecer así como la vara de Aarón, que podamos dar buen fruto, Padre. Guárdanos el resto de este Shabbat y que tu Espíritu siga trayendo la revelación de tu palabra. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Adón, te damos gracias. Amén, amén. Gracias, Paola. Gracias, Evelyn. Y gracias a todos ustedes por conectarse una vez más a Mujer de Valor. Hasta la próxima ocasión. Mientras tanto, seamos diligentes en cumplir con el Eterno lo que nos toca hacer. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amadas. Recuerden que si estás en el área de Davenport a las 3:30 tenemos servicio en Casa Israel Yará. Si no, recuerda que estamos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, por donde quiera nos vas a encontrar, Casa Israel Yará. Gracias por haberse conectado y recuerden compartir este video con otras mujeres de valor. Les amamos, les bendecimos, nos escucharemos la próxima semana, si así el Padre lo permite. Shabbat Shalom.